¿Imaginas ganar más pasta que tus padres con solo 14 años? ¿O enfrentarte a los gigantes de la música y, bueno, cambiarlo todo? Pues de eso va la historia de hoy, ¿no? Exacto. Hoy nos metemos de lleno en la historia de Daniel Ek, el sueco que nos trajo Spotify y, claro, se hizo multimillonario. Tenemos aquí un montón de fuentes sobre su trayectoria que es fascinante. Efectivamente. Vamos a ver cómo un chaval de Estocolmo, que no venía precisamente de familia rica, vio un problema enorme en la industria musical. Sí, ese lío entre la piratería y comprar música, que era un rollo. Justo. Y no solo veo el problema, sino que montó una solución que, bueno, revolucionó el sector. Vamos a analizar los momentos clave, las decisiones más bestias y qué podemos aprender de cómo se creó Spotify. Suena genial. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el principio. Daniel Ek, Estocolmo 1983. Familia de clase trabajadora, ¿no? Padrastro mecánico, madre secretaria. Nada que hiciera pensar en un futuro magnate tecnológico. Salvo por un detallito. Con 7 años ya estaba programando. Ahí ya se veía algo, ¿eh? Programar con 7 años en esa época sugiere una curiosidad, una chispa diferente. No era solo jugar, era crear cosas. Y esa chispa la convirtió en negocio muy pronto. Con 14 años, en el 97 más o menos, monta su primera empresa, desde su habitación. ¿Haciendo qué exactamente? Páginas web, para negocios locales. Y ojo al dato que recogen las fuentes. Cobraba unos $5.000 por web. ¿5.000? Con 14 años. Vaya, Estaba ganando más que sus padres, desde su cuarto. eso ya no es solo saber de ordenadores. Es tener visión de negocio. Ver una necesidad, ofrecer la solución y encima ponerle un precio alto y que te lo paguen. Ahí ya apuntaba maneras, sí. Ni la cosa fue a más. Dicen las fuentes que con 18 años, sus negocios online le daban como 50.000 euros al mes. Una barbaridad. 50.000 euros al mes con 18. Con esa pasta hizo lo típico que haría un chaval, supongo. Se compró un Ferrari rojo. Pero aquí viene lo interesante. A ver, Que se sintió vacío. Totalmente vacío. vaya, ¿con un Ferrari nuevo y ese dineral? Exacto. Las fuentes hablan de una crisis existencial. Tenía el símbolo del éxito, el dinero, pero nada, no le llenaba. Se dio cuenta de que acumular pasta por acumularla no era lo suyo. Necesitaba otra cosa. Un propósito, ¿no? Eso es, algo más grande. Ese momento es súper interesante. Es muy poco común sentir eso tan joven y con tanto éxito aparente. Sugiere que buscaba algo más profundo, un significado. Y eso seguramente fue la base de la ambición que le puso luego a Spotify. Ya no era solo ganar dinero, era construir algo con impacto. Incluso se habla de que se retiró un tiempo a una cabaña a pensar. Después de ese parón intentó ir por la vía normal, la académica. Se apuntó al Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, que es muy prestigioso. ¿Y qué tal? Duró 8 semanas. 8 semanas. Le parecía lentísimo, así que lo dejó. Claro, encaja. Una mente inquieta, de acción. La universidad con sus ritmos, pues no era para él. Quería hacer cosas ya. Y las hizo. Fundó Advertigo, una empresa de publicidad online. Y al poco tiempo, con solo 23 años, la vendió. ¿Resultado? Millones de dólares. Ya era millonario oficial. Y aquí es donde muchos dirían, pues ya está, a vivir la vida. Pero él no. ¿Qué va? Parece que tener dinero y tiempo libre solo le sirvió para obsesionarse con un problema que nos frustraba a todos por aquel entonces, a mediados de los 2000. La música. Exacto. La música. Por un lado, la piratería. Descargar MP3 era fácil, entre comillas, pero un caos. Lento, desordenado, virus y, bueno, ilegal. Y por otro lado, comprar música legal era un palo. Caro, limitado, no encontrabas todo. Ek vio esa tensión. La industria musical sangrando pasta por la piratería, tipo Napster, ¿de acuerdo? Uf, Napster. Claro, las discográficas estaban perdiendo muchísimo dinero, hasta la mitad de sus ingresos en algunos casos. Y su respuesta, vender canciones sueltas caras, no convencía a nadie, acostumbrado a tenerlo todo gratis en la red. Faltaba algo en medio. Una alternativa legal, pero que molara, que fuera cómoda. Entendió el problema desde los dos lados, la industria cabreada y los usuarios frustrados. Y ahí le vino la idea clave, la que lo cambió todo. ¿Cuál? La de no podemos luchar contra lo gratis, tenemos que ser mejores que lo gratis. Ah, claro. O sea, no se trataba de perseguir a la gente, sino de ofrecer algo legal que fuera tan bueno, tan rápido, tan completo, que piratear ya no mereciera la pena. Una idea potente, pero necesitaba ayuda para montarlo. Y en 2006 conoce a Martin Lorentzon,
otro empresario sueco con éxito, experiencia y, muy importante, capital. Y juntos fundan Spotify. Con esa misión, música legal, súper rápida, modelo freemium, gratis con anuncios o pagando, y con la idea loca de tener toda la música del mundo. El reto era gigantesco, ¿eh? Competir con lo gratis, que estaba por todas partes, y superarlo en experiencia. Y encima, pagando a las discográficas, que estaban súper escépticas y dolidas. Uf, las discográficas. Ese fue el primer gran muro. Las fuentes lo dicen claro. Odiaban la idea. Claro, venían del trauma de Napster. Veían a Eck y Lorentzon casi como piratas intentando legalizar algo que creían que iba a destruir aún más su negocio. Fueron 2 años de negociaciones durísimas. 2 años de portazos, ¿no? Universal, Sony, Warner, todos dijeron que no al principio. Música gratis con anuncios. ¿Estáis locos?, les decían. Chocaba totalmente con su modelo de vender discos o canciones. Y mientras peleaban esa batalla, tenían otra en marcha, la tecnológica. Fundamental. Eck estaba obsesionado con que la música sonara ya, en menos de 200 milisegundos después de hacer clic. Más rápido que un MP3 de tu propio ordenador. Eso en 2006-2007. Parecía casi magia. Pero era clave. ¿Por qué era tan importante ese tiempo? Porque era la clave de ser mejor que la piratería. La inmediatez, esa sensación de tener toda la música al instante. Eso era lo que iba a enganchar a la gente. Y se volcó en eso a lo bestia. Se habla de jornadas de 18 o 20 horas currando. Sí, las historias son de vivir a base de pizza y Coca-Cola, pues en el piso lleno de servidores. Vamos, la típica cueva de programador. Incluso se dice que hubo momentos en que apenas tenía pasta, comiendo fideos y durmiendo en la oficina mientras desarrollaban el prototipo. Hay que imaginarse esa presión. Por un lado, convencer a una industria entera que te odia. Por otro, resolver un problemón tecnológico que nadie había resuelto así antes. Una locura. Pero encontraron la forma de convencer a las discográficas. Una jugada maestra. ¿Cuál fue? Ofrecerles acciones de Spotify, una parte del pastel. Ah, Claro, convertirlas en socias. Si Spotify triunfaba y ganaba dinero, ellas también ganarían, y mucho. brillante. Cambió totalmente el juego. De repente, ya no eran enemigos, eran socios con intereses comunes. Les quitó el miedo a que les canibalizaran las ventas y les dio un motivo enorme para que Spotify funcionara. Pasaron de verlo como amenaza a verlo como una nueva vía de ingresos brutal. Y la otra clave fue enseñarles el prototipo. Cuando los jefazos de las discográficas vieron con sus ojos que la música sonaba ¡pam!, al instante. En menos de 200 milisegundos. Exacto. Ahí se quedaron alucinados. Hay una anécdota famosa de un directivo de Sony que dijo algo como, vale, esto sí funciona. La prueba tecnológica, la experiencia real, fue el remate. Demostraba que no era humo, que la experiencia de usuario iba a ser increíble. Y eso, junto con las acciones, pues hizo que empezaran a firmar. Y por fin, después de 2 años de infarto, el 7 de octubre de 2008 lanzan Spotify. En Europa primero. Pero no abierto a todo el mundo, ¿verdad? No. Solo por invitación. Otra genialidad de marketing. Crearon una expectación brutal. Todo el mundo quería una invitación para probarlo. Una estrategia redonda. Acuerdo con discográficas para tener música, tecnología puntera para una experiencia top y lanzamiento exclusivo para generar deseo. Muy bien jugado. Pero claro, lanzar era solo el principio. En cuanto Spotify empezó a demostrar que funcionaba. Llegaron los pesos pesados. Exacto. Apple con iTunes y los iPods, Google con Android, Amazon. Todos vieron que Spotify les podía comer terreno y fueron a por ellos. El clásico David contra Goliat. Una startup europea contra los gigantes de Silicon Valley, con pasta y usuarios a patadas. La presión debió ser tremenda. Y justo ahí, con esa presión encima, Eck toma la decisión más arriesgada de todas, quizás. Expandirse a Estados Unidos en 2011. Meterse en la boca del lobo. El mercado más grande sí, pero el más competitivo y el hogar de Apple y Google. Era una locura para muchos. Tenía que volver a negociar licencias allí, pelear con los gigantes en su casa y, lo más difícil, convencer a los americanos de usar streaming que estaban muy acostumbrados a descargar o a iTunes. Cambiar hábitos de consumo es dificilísimo, y más con competidores tan fuertes. Los primeros años en AEU fueron, según cuentan, un agujero negro de dinero. Quemaban millones cada mes. Ya me imagino a los inversores sudando tinta. Y la prensa diciendo que el modelo freemium no era viable, que nunca serían rentables regalando música. Aguantar ahí manteniendo la visión. Hay que tener una convicción de hierro.
Estaban en un punto crítico. O crecían a lo bestia en Europa o se los comían. Era crecer o morir, básicamente. Pero tenían un as en la manga. Algo que los gigantes, con todo su poder, no supieron copiar igual de bien. Los datos. Bingo. Los datos. Spotify analizaba todo. ¿Qué escuchabas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué canciones saltabas? ¿Cuáles ponías en bucle? Esa fue su gran jugada estratégica a largo plazo. No era solo tener millones de canciones, era ayudarte a encontrar las que te iban a gustar. Resolvieron el problema de descubrir música nueva, cuando hay tantísima oferta. Y con esos datos crearon algoritmos que parecían magia. Listas como el descubrimiento semanal. Buah, el descubrimiento semanal fue un antes y un después. Parecía que te leía la mente. O las playlists personalizadas, o el Spotify Wrapped de fin de año. Nadie tenía ese nivel de personalización. Convirtieron datos en emoción, en conexión personal con la música. Y eso fidelizó a la gente de una manera brutal. Mientras otros igual se centraban más en su propio ecosistema, Spotify se ganó a los usuarios con una experiencia más íntima, digamos. Esa fue su ventaja clave. Y funcionó. Remontaron en Estados Unidos y siguieron creciendo por todo el mundo. Saltamos a 2018. Otra decisión potente de Egg, sacar Spotify a bolsa en Nueva York. Pero no de la forma tradicional, ¿no? No. Eligió una cotización directa, un direct listing. Algo súper raro entonces y más arriesgado que la típica salida a bolsa IPO. Muy significativo eso. En vez de crear acciones nuevas y que los bancos las vendan, básicamente permitieron que los inversores y empleados que ya tenían acciones las vendieran directamente. Mostraban mucha confianza en que ya había demanda y, bueno, evitaba pagar una pasta a los bancos y diluirse menos. Muy en la línea rebelde de Spotify. Y salió bien. El primer día en bolsa fue un éxito y la empresa se valoró en unos $30.000 millones. ¡30.000 millones! Daniel Ek, con su casi 9% entonces, se convirtió oficialmente en multimillonario con 35 años. La validación final, ¿no? Después de tantos años de remar contracorriente, de apostar fuerte, el mercado decía, creemos en Spotify y en el futuro del streaming. Y hoy, bueno, Spotify es un monstruo. Las cifras son de vértigo. Más de 500 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo. ¡Una barbaridad! Una valoración que ha estado por encima de los $50.000 millones. Y la fortuna personal de Ek, pues más de 4.000 millones. Aquel chaval programador de Estocolmo. El impacto es innegable. Lideraron la revolución del streaming, pusieron el modelo freemium y de suscripción en el mapa mundial de la música. Y la narrativa que más suena en las fuentes es esa, que consiguieron crear un sistema donde, en teoría, todos ganan. El famoso win-win-win. Los usuarios con acceso fácil y legal a casi todo. La industria con una nueva fuente de ingresos brutal que la salvó de la caída libre. Y bueno, la piratería bajó mucho. Esa narrativa es potente, sí. Representa lo que buscaban. Es verdad que, como también se recoge, sigue habiendo debates sobre si el reparto de esos ingresos es justo para todos los artistas, sobre todo los más pequeños. Es un tema complejo. ¿Cierto? Pero lo que es indiscutible es que Spotify cambió las reglas del juego, salvó a la industria de un agujero muy negro y definió cómo escuchamos música hoy. Eso es innegable. Entonces, echando la vista atrás, ¿qué lecciones sacamos de todo esto? Yo veo varias muy claras. La primera, lo de obsesionarse con resolver un problema real, uno que le duela a mucha gente. Totalmente. No fue buscar una idea de negocio porque sí. Fue ver una frustración enorme y buscarle una solución. Luego la resistencia, esa capacidad de aguante. 2 años con las discográficas, las palizas a programar, perder millones en Europol contra Apple y Google. Más que aguante, es como gestionar 1000 fuegos a la vez sin perder el norte. Tener la visión a largo plazo clarísima mientras resuelves marrones técnicos y financieros cada día. Esa mezcla de visión y ejecución bajo presión es impresionante. Y también la idea de que da igual de dónde vengas. Ek no era de familia rica, no siguió el camino típico, y montó un imperio global. Y no olvidemos la lección clave: ser mejor que lo gratis. No compitieron bajando precios, compitieron dando una experiencia brutal. Velocidad, comodidad, descubrimiento, personalización. Ahí estuvo la magia para cambiar cómo consumíamos música. Y las jugadas estratégicas, claro. Lo de las acciones para las discográficas fue genial. Brillante. El foco en los datos y la personalización como arma secreta. O la salida a bolsa directa, tampoco convencional.
Exacto. No fue solo currar mucho, fue también pensar diferente, ser valiente en las decisiones y tomar caminos que otros no tomarían. En resumen, la historia de Eck demuestra que con una visión clara, una obsesión por solucionar algo y una determinación de acero, se puede cambiar una industria entera, incluso empezando de cero. Y quizás, para terminar, una reflexión que conecta el principio y el final. Eck sintió aquel vacío con la riqueza temprana. Sí, Y luego dedicó años de esfuerzo brutal a Spotify, un proyecto con un propósito muy claro: arreglar el problema de la música. ¿Hasta qué punto esa búsqueda inicial de significado, ese motor interno que iba más allá de la pasta, fue lo que le dio la fuerza para superar todos esos obstáculos y liderar esa revolución? es una buena pregunta. Nos hace pensar en cómo la motivación profunda, el propósito, puede ser el combustible para la innovación más radical, ¿no? Una perspectiva fascinante, sí. Esa exploración de Daniel Ek y Spotify nos deja mucho en qué pensar sobre innovación, estrategia, aguante y, bueno, el poder de resolver grandes problemas. Esperamos que este análisis de sus orígenes, sus retos y sus claves de éxito haya sido interesante y útil. Es sin duda un caso de estudio brutal sobre cómo la tecnología y la visión pueden cambiar el mundo.